¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva clase. Estábamos nosotros analizando varios tipos de reacciones químicas, ¿verdad?, que ocurren en nuestro entorno inmediato y que ocurren en la naturaleza. Dentro de esas reacciones químicas que nosotros habíamos estado analizando, habíamos visto algunas de descomposición, algunas reacciones de combinación, algunas reacciones de síntesis, y la habíamos descrito cada una de ellas, si ustedes recuerdan. En la clase anterior, ¿verdad?, teníamos las de síntesis o combinación, que era cuando nosotros formábamos algo, una reacción de descomposición, que es cuando usted fragmenta un determinado compuesto en elementos más simples o compuestos más simples. ¿Se acuerda que había también de desplazamiento o sustitución, donde había un elemento que le pegaba un chute a otro, ¿verdad? Y era sustituido. Hay otras reacciones importantes, ¿verdad? Aparte de la combustión, que creo que fue la reacción última que nosotros analizamos. Pero en la naturaleza o en nuestro entorno existen otras reacciones que es muy importante analizar. Por ejemplo, tenemos reacciones ácido-base. ¿Y qué son las reacciones ácido-base? Las reacciones ácido-base son las reacciones que ocurren entre un ácido, ¿ya?, y una base. Entre un compuesto que es ácido, vale decir, tiene características de ácido, tiene un pH inferior a 7, eso lo hace ser ácido. Su sabor, por supuesto, es ácido, son corrosivos. eh, y una base es una sustancia química, ¿verdad?, que tiene algunas características como por ejemplo son jabonosas, que son amargas, ¿verdad?, y que neutralizan a los ácidos. ¿Sí? Y una reacción ácido-base es una reacción de neutralización, en donde usted neutraliza un ácido con un compuesto que es básico, con un compuesto que tiene un pH superior a 7. ¿Ya? Y una reacción clásica de ácido-base es la reacción que se da entre el hidróxido de sodio, que es una base, y un ácido como el ácido clorhídrico para formar cloruro de sodio, una sal. Un ácido reacciona con una base dando lugar a la formación de una sal y agua. ¿Ya? La neutralización, ¿en qué consiste esta reacción? Consiste en la reacción entre los iones hidrógeno que tiene el ácido, este es el ácido clorhídrico, consiste en una reacción entre los iones hidrógenos, en estos, de los ácidos, y los iones OH de las bases. Esta es una base, ahí tiene el grupo OH, ¿verdad?, esta base, y aquí tiene el hidrógeno, que es característico de los ácidos. Entonces la neutralización consiste en la reacción entre los hidrógenos de los ácidos y los iones OH de las bases para dar moléculas de agua. Ahí está ejemplificado. Vamos a avanzar entre la reacción. Usted después copia todo esto, ¿verdad?, en su cuadernito. Otra reacción importante que nosotros tenemos es la reacción de óxido-reducción. Y esta reacción consiste, como su término lo dice, ¿verdad?, cuando un compuesto se oxida, ¿ya?, porque incrementa su cantidad de átomos de oxígeno, ¿verdad? El término oxidación, ¿verdad?, se usa para indicar que un compuesto incrementaba la proporción de átomos de oxígeno, aunque un poco más complejo que eso las reacciones de oxidorreducción, pero por ahora las analizaremos o las veremos desde esa perspectiva. ¿Ya? Igualmente se utilizó el término de reducción, ¿verdad?, para indicar una disminución de un compuesto de la proporción de oxígeno. Visto de esta manera, ¿verdad?, podemos tener una reacción como por ejemplo la que se da entre el calcio y el oxígeno. El calcio, ¿verdad?, al reaccionar con el oxígeno, gana un oxígeno, por lo tanto se está oxidando para formar óxido de calcio. Oxidación es el proceso en el que un elemento compuesto gana oxígeno. Por el contrario, la reducción es una reacción en donde hay una pérdida de oxígeno. Reducción es el proceso en el que un elemento o compuesto pierde oxígeno. Aquí tenemos el cobalto con el oxígeno, ¿verdad?, el óxido de cobalto, en presencia de hidrógeno, ¿verdad?, se desprende ese oxígeno, ¿ya?, y queda el cobalto solito ahí. El cobalto se reduce ya que pierde oxígeno. Es bueno entender que las reacciones de óxido-reducción tienen que ver con transferencia de electrones de una sustancia química a otra. Aquella sustancia que pierde electrones se oxida y aquella sustancia que gana electrones se reduce. Una reacción de precipitación, que es una de las penúltimas que vamos a analizar. La reacción de precipitación es cuando usted eh, hace reaccionar dos sustancias y se forma una sustancia insoluble, vale decir un precipitado, un concho. ¿Ya? El precipitado es una sustancia que no se puede solubilizar en un determinado solvente, por lo tanto precipita. Una reacción de precipitación consiste en la formación de un compuesto insoluble, vale decir que no se puede disolver y que recibe el nombre de precipitado. ¿Ya? ¿Y cuándo se produce esto? Cuando se mezclan dos soluciones, por ejemplo, la reacción que se da entre el nitrato de plata y el yoduro de potasio. Cuando usted hace reaccionar el nitrato de plata
¿ya? Con el yoduro de potasio se va a formar un compuesto lechoso, blanco, insoluble, lo hemos hecho en el laboratorio. Y ese compuesto, ese precipitado, sería el yoduro de plata. Al reaccionar nitrato de plata, dice acá, al reaccionar nitrato de plata con yoduro de plata, nitrato de plata con yoduro de plata, perdón, yoduro de potasio, ya, este es el potasio, la K, potasio, ¿ya? Nitrato de plata con yoduro de potasio, se obtiene un precipitado de este precipitado, yoduro de plata. Ag es el símbolo de la plata y la I, ¿cierto?, del yodo, más el nitrato de potasio. Reacción importante también de analizar. Una reacción que ocurre todos los días y que la podemos observar, ¿verdad? Y que es de nuestro entorno inmediato, que es la fotosíntesis, que en resumidas cuentas, ¿cierto?, es la transformación de la energía solar en energía química, ¿verdad? O en sustancias químicas. La energía de la luz se convierte en la energía química que se almacena como glucosa, ¿ya? La fotosíntesis también, ¿verdad? Todos sabemos que es el mecanismo que tienen los organismos autótrofos de poder fabricar su propio alimento o su propia energía, como las plantas y otros organismos unicelulares que también son capaces de realizar la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis y la respiración celular tienen una relación muy, muy estrecha. En primer lugar, acá hay una reacción química, ¿verdad?, que hacia la derecha nos grafica la fotosíntesis, en donde, ¿verdad?, tenemos aquí que a partir de dióxido de carbono más agua y en presencia de la luz solar, energía solar, en presencia de dióxido de carbono y agua, se realiza el proceso de fotosíntesis. ¿Para qué? Para formar glucosa y oxígeno, ¿ya? Como producto de la fotosíntesis nosotros obtenemos glucosa y oxígeno. Y la glucosa es una fuente de energía, ¿verdad?, que se genera, que se produce, que se sintetiza a partir de una reacción en donde la energía solar se transforma en una energía química en forma de glucosa. Y la respiración, ¿cierto?, es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en todas las células, ¿verdad?, y donde se obtiene energía a partir de la degradación de las sustancias o azúcares que se formaron, ¿ya? Es como el proceso contrario. Usted tiene glucosa, que es un azúcar, ¿verdad? Y la respira. ¿En qué consiste la respiración celular? Se consiste, ¿cierto?, en incorporar a la célula este tipo de sustancia, este tipo de azúcar, al ser degradado. Si usted degrada esos azúcares, pueden ingresar a la célula. En este caso, se degrada la glucosa, ¿cierto?, en presencia de oxígeno, para formar agua y dióxido de carbono. Y, por supuesto, en el proceso hay desprendimiento de energía en forma de ATP. La respiración celular es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la mayoría de las células, donde se obtiene energía a partir de la degradación, ¿cierto?, de sustancias orgánicas, como por ejemplo la glucosa, ¿ya?, y otros ácidos. Como tarea, va a tener que usted, ojo aquí, los ejercicios A, C y D, solamente eso, los A, C y D, ya va a tener que usted identificar qué tipo de reacciones y balancearla a través del método de tanteo. ¿Ya? Las reacciones A, C y D, usted va a tener que decir si es una reacción de síntesis, si es una reacción de desplazamiento, si es una reacción de combustión, en fin, usted la define a qué tipo de reacción pertenece y la balancea a través del método de tanteo. Que esté muy bien, bye bye.